Esta semana nos corresponde estudiar la Parashá Re. Y esta Parashá la encontramos en Devarim o Deuteronomio capítulo 11, verso 26 al capítulo 16, verso 17. 11:26 al capítulo 16:17. El Haftará aparece en Isaías 52, verso 13 en adelante. Isaías 52, verso 13 en adelante, la parashá de hoy, que traduce como mira o como ve. Es una parashá que está dentro del Séfero del libro de Devarim, que estamos estudiando esta semana en esta porción. Para comenzar esta parashá, quisiera hablar en relación a que cuando vemos en Devarim lo que dice la Torá, nos damos cuenta de muchas cosas que son importantes destacar. Y dentro de ellas, destacar el hecho de que la inclinación al mal, el Yetzer Hará, eso que hay dentro de nosotros, pero que también opera del lado fuera, pero en este caso hablando del Yetzer Hará, el que opera dentro de nosotros, esa inclinación al mal, es comparada con una montaña. La inclinación al mal es comparada a una montaña. Dice Devarim capítulo 11:29, y sucederá que cuando Hashem, tu Elohim, te lleve a la tierra a la cual tú te diriges allá para tomarla en posesión, pondrás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Eso aparece en Devarim capítulo 11, verso 29. Ahora, vemos acá que la Torá le ordenó al pueblo de Israel que al entrar a la tierra pronunciara la bendición y la maldición en estos dos montes. Estamos hablando de Gerizim y de Ebal. Y al pronunciar la bendición en estos dos montes, la pregunta que podemos hacernos es: ¿qué conexión existe entre la bendición y la maldición y una montaña? ¿Acaso cuando una persona desea bendecir a su compañero sube una montaña para hacerlo o debe hacerlo desde una montaña? Evidentemente que no. Lo bendice en el lugar en el que se encuentra. Una persona encuentra a otro y lo bendice donde esté. No es una obligación o condición que sea en una montaña. Entonces, ¿por qué Elohim ordenó pronunciar la bendición y la maldición sobre estos dos montes? O sea, ¿qué quiere enseñarnos Hashem con todo esto? La Torá, cuando vemos acá, Hashem quiere enseñarle al pueblo de Israel que si seguían por el camino de la Torá y sus misbot, recibirían todas las bendiciones. Pero si le daban la espalda a Hashem y a su Torá, la maldición lo alcanzaría. Miren que Devarim 28 dice que viene tanto la bendición como la maldición. O sea, es una consecuencia. Dice, por haber oído, guardado y puesto por obra, hay un accionar en aquello que se está recibiendo, la bendición viene. Y por causa de la omisión, por causa de no tomarla en cuenta, no actuar conforme a ello, entonces la maldición viene. Ahora, cuando vemos esto y lo que Hashem quiere enseñarle al pueblo de seguir el camino de la Torá y sus misbot, y de esta forma reciben las bendiciones, también establece que el no hacerlo, el no cumplir con la Torá, el no cumplir con la misbot, es visto como darle la espalda a Hashem. Es como dar la espalda a su Torá. Y esto trae como consecuencia que la maldición los alcance. Debemos saber que la inclinación al mal o el Yetzer Hará es quien incita a la persona a desviarse del buen camino. Hay varios motivos por el cual una persona puede desviarse. Una, por causa de la rebeldía y que esto conlleve a la obstinación. Dos,
producto de cualidades negativas que son las que operan en el ser humano y lo dominan y actúa reaccionando. 3, la inclinación al mal que él posee y lo empuja a desviarse del camino. Y 4, la ignorancia. Cuando yo ignoro aquello que Hashem establece, es más que evidente que conscientemente o inconscientemente, en este caso porque es por ignorancia, la persona se desvía del camino. Entonces, cuando vemos esto, ¿por qué la montaña? Entonces, la inclinación al mal es comparada a una montaña que de lejos parece ser como que inmensa, como que imposible de atravesar. Pero cuando uno se acerca se da cuenta de que está compuesta de pequeñas partículas, de granos, que se pueden disolver con facilidad. De lejos, la inclinación al mal asusta y da miedo enfrentarla por lo grande que es. Y esto provoca que la persona caiga en sus redes con facilidad. Pero los sadiquín, los justos que conocen sus trampas y saben cuál es su fuerza verdadera, por eso no temen enfrentarla y rápidamente la convierten en pequeños granos, haciéndola desaparecer. De esta manera, Hashem entregó la Torá sobre el monte Sinaí. También con esto Hashem quiso enseñar al pueblo de Israel que la inclinación al mal de la persona es comparada con una montaña que intenta impresionarla y dañar su Torá, y con ello también dañar a la persona. Nuestros sabios dijeron que la inclinación al mal más fuerte es la que incita a la persona a descuidar el estudio, como aparece en Derek X Ahaim del Ranjal. Porque la inclinación al mal sabe muy bien que cuando una persona estudia la Torá con el compromiso de hacerla parte de su vida, cuando estudia la Torá con el objetivo de mejorar, de crecer, cuando una persona estudia la Torá consciente de la necesidad de mejorar, de cada día ir avanzando, de no estancarse, de saber que la Torá es una instrucción y que tiene que renovar por completo nuestra mente, cambiar por completo nuestro juicio de valores y nuestro criterio que es totalmente distorsionado porque fue influenciado por esta realidad. Entonces la inclinación al mal, sabiendo todas estas cosas, entonces trata de evitar que la persona estudie la Torá, porque la Torá es la que mantiene a la persona en este mundo, es la que le da vida, la que le da sentido, la que revela el propósito y la que protege a la persona para que no cometa pecados o transgresiones. Entonces Hashem dijo: yo he creado la inclinación al mal, pero también he creado a la Torá como su antídoto. Kedoshim 30b. Entonces, la única forma de vencer la inclinación al mal, el Yetzer Hará, es con el antídoto de la Torá. Pero el antídoto no hace efecto si la persona no lo aplica a su vida. Si yo quiero que el antídoto pueda ocasionar en mí un resultado, debo entonces hacer parte de mí ese antídoto. Debo inyectármelo. De la misma forma es la Torá. Nosotros debemos asumir la Torá, impregnarnos de ella, llenarnos de ella. Y de esta forma vamos a poder recibir la bendición de Hashem. Quiere decir que es necesario dominar a la inclinación al mal que se presenta en nuestra vida como una gran montaña en medio del camino. Y eso es cuando estamos conscientes de ello. Muchas personas que no tienen conciencia de nada de esto, que viven presos en su realidad, que simplemente ven con sus ojos naturales, pero no están mirando más allá, no tienen visión, ignoran todo esto. Si la persona sabe que tiene la fuerza necesaria para demoler esa montaña que es el Yetzer Hará, podrá luchar contra ella y vencerla. Y de esta manera vamos venciendo en cada batalla que se nos va presentando a diario contra el Yetzer Hará. Moshe Rabenu le ordenó al pueblo de Israel pronunciar la bendición y la maldición apenas entraran a la tierra de Israel.
Porque no es lo mismo cumplir misbot dentro de Israel que fuera de sus límites, como dice Ramban en Breshit 26:5, y lo mismo sucede con los pecados y transgresiones, como aparece en Vaikra o Levíticos 18:25. Sin ninguna duda, los pecados y las transgresiones siempre son graves, pero cuando estos actos se cometen dentro de la tierra de Israel, son todavía más graves por el nivel de santidad y de elevación de la tierra. De la misma manera, aquella persona que cumple misbot dentro de la tierra recibe una recompensa mucho mayor por lo que representa la tierra. De esta forma, vemos que el verso dice: y sucederá cuando Hashem, tu Elohim, te lleve a la tierra a la cual tú te diriges para tomar posesión de ella, como aparece en Devarim o Deuteronomio 11:29, cuando el pueblo comprendió que Moshe moriría en el desierto y que ellos entrarían a la tierra de Israel sin él, como todo ser humano, al no tener un guía, al no tener esa referencia, esa persona que te oye, que te aconseja, esa persona en la cual tú puedes encontrar como que ese pequeño refugio y ampararte y nutrirte de sus consejos, estas personas temieron no ser capaces de poder mantenerse apegados a la Torah. O sea, ellos veían a Moshe como ese instrumento que los conectaba con la Torah y que los hacía mantener conscientes de ella y la necesidad de ella. Al ver esto, Moshe les explicó que Hashem está junto a la persona que hace de la Torah su vida, que estudia con el compromiso no de aprender, sino de asumirla como estilo de vida. Aquella persona que asume la Torah para que se transforme en su brújula, en aquello que dirige sus pasos. Y por eso Moshe les explica todo esto, como aparece en Baal Haturim, Devarim 33:1. Por lo tanto, cuando vemos que la inclinación al mal es comparada con una montaña, tanto el monte Gerizim como el monte Ebal, porque a veces ella revela su maldición y otras veces se presenta como una bendición. Y por eso las dijeron o las revelaron en estos montes, Gerizim y Ebal. De esta forma, como si fuera un sádico, un justo temeroso de Hashem, que trata de ayudarte a crecer espiritualmente. O sea, la persona tiene la obligación de ser sumamente cuidadosa y prestar mucha atención para descubrir quién es el que está hablando en su interior. O sea, dentro de nosotros hay como voces. La voz de la inclinación al bien, la voz de la inclinación al mal, la voz de nuestra conciencia, la voz de nuestra alma no renovada. Hay como muchas voces y nosotros debemos saber percibir cuál es la voz correcta y seguirla. Y de esta manera debe prestar mucha atención, ser muy sensible a qué es aquello que está siguiendo, qué es lo que está hablando con mayor fuerza. Incluso cuando quiere alentarlo a cumplir alguna misbah, porque es posible que el mismo Yetzer Hara, la misma inclinación al mal, lo esté motivando a cumplir una misbah para lograr orgullo. O sea, la inclinación al mal pudiera motivar a alguien a que cumpla algo para enorgullecerse, para llenar su ego. Imagínense la manera como se presenta y lo difícil que es poder identificarla de manera correcta. Miren que vemos en la Torah que dice que para heredar la tierra es necesario cumplir las misbot. Dice, pues ustedes atravesarán el Jordán a fin de tomar posesión de la tierra que Hashem tu Elohim te entrega. Tomarán posesión de ella y se sentarán allí. Se van a asentar allí, en ese lugar. Dice, se cuidarán
de cumplir todos los estatutos y las leyes que yo pongo hoy delante de ustedes. Devarim o Deuteronomio 11, 31 al 32. Entonces vemos cómo Hashem establece que van a tomar posesión de la tierra, que se van a sentar allí, pero también dice que deben cuidarse de cumplir con todo aquello que Él coloca delante de todos nosotros. Dice, se cuidarán. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos cuidado de cumplir con la Torá? ¿Hasta qué punto nosotros estamos atentos, somos vigilantes de cumplir con la Torá? ¿En verdad somos cuidadosos? ¿En verdad estamos atentos o vivimos el momento, vivimos basado en la realidad, simplemente reaccionamos? Inclusive pudiéramos simplemente estar existiendo y no viviendo. O sea, son cosas que deberíamos preguntarnos, que deberíamos estar atentos, y de esta manera es como salir de esta realidad para caminar en una verdad que revela Hashem en su Torah. Hashem estableció que la herencia de la tierra depende del cumplimiento de las misbot que Él ordenó. Muchas cosas en nuestra vida, así como el pueblo heredó la tierra dependiendo del cumplimiento de las misbot que Él ordenó, hay cosas que vendrán a tu vida, que Hashem coloca delante de ti. Y eso que Hashem coloca delante de ti y que es para bendición de tu vida, tú podrás disfrutarlo, podrás asentarte en ello, podrás ser parte de ti cuando tienes cuidado de cumplir la Torá. O sea, el cumplimiento de la Torá traerá como consecuencia que aquello que tú recibes se mantenga o no. Y muchas veces abrazamos tanto aquello que Hashem ha colocado que nos descuidamos en la Torá y lo perdemos. Esto nos indica que recibir una bendición pudiera ser mucho más fácil que mantener la bendición. Entonces, como el objetivo no es simplemente recibirla, sino también mantenernos en ella o disfrutarla, es sumamente importante cuidarnos de cumplir la Torá. Cuidarnos de cumplir la Torá. Debemos estar atentos a ello, debemos cumplir la Torá, debemos apegarnos a la Torá. Y procurar estudiar más, conocer más, aprender más y sobre todo aquello que nos ayude a cambiar, a mejorar nuestro mundo interior. Muchas personas no se preocupan por conocerse, no se preocupan por trabajar su mundo interior ni nada por el estilo. O sea, están tan apegados a este mundo y a este sistema que lamentablemente no saben lo que hay delante de ellos. Y Hashem estableció la tierra para nosotros como pueblo dependiendo del cumplimiento de aquello que nos ordenó. Y esto se debe a que la tierra también está ocupada en el estudio de la Torá y siente si cumplen en ella las misbot o no. O sea, hay cosas que Hashem ha colocado y que solamente cuando tenemos conciencia de quién es Hashem, cuando tenemos conciencia de lo que es la Torá, de quiénes somos y la necesidad que tenemos de ella, así como respirar, como tomar agua, es cuando le vamos a dar el valor que tiene. Cuando el pueblo de Israel cumple con las misbot, la tierra se encuentra en consuelo, les permite habitar a ella, como está escrito. Si siguen mis decretos y preservan, se mantienen, guardan mis mandamientos y los llevan a cabo, entonces les proveeré de lluvias a tiempo y la tierra hará crecer sus cosechas y el árbol del campo dará su fruto y habitarán con tranquilidad en la tierra. Vaikra o Levíticos 26, 3 al 5. Esto nos muestra que cuando nosotros somos cuidadosos y cumplimos con la Torá,
Siempre hay una consecuencia. Aquí dice que va a proveer la lluvia, que la tierra hará crecer la cosecha, que el árbol dará fruto, que habitaremos en tranquilidad. Muchas veces todo esto se pierde producto de que la Torá no se ha transformado en el manual de instrucción. La Torá no es la guía para nuestra vida. Mucha gente le gusta conocer la Torá, le gusta estudiar, pero para llenar su intelecto, no para renovar su alma, no para nutrir su neshama, no para elevarse al nivel que Hashem espera de cada uno de nosotros. El cumplimiento de las misbot de la Torá mantiene al pueblo de Israel dentro de su tierra. Por eso hizo que la herencia de la tierra dependieran del mismo cumplimiento. Por eso vemos que estos son los estatutos y las leyes que se cuidarán de llevar a cabo en la tierra que Hashem, el Elohim de tus padres, te ha entregado en herencia durante todos los días que vivan sobre la tierra. Destruirán totalmente todos los sitios donde hayan rendido culto a sus dioses. Los pueblos a quienes ustedes conquistarán sobre las altas montañas, en los valles y debajo de todo árbol frondoso. Van a derribar, van a demoler sus altares y van a despedazar sus pilares. Quemarán sus árboles de culto. Derribarán las imágenes talladas de sus dioses hasta extinguir sus nombres de ese sitio. No harán lo mismo con Hashem su Elohim. Buscarás solo el lugar que Hashem haya escogido entre todas las tribus para poner allí su nombre y allí vivirás. Devarim o Deuteronomio 12, 1 al 5. Miren qué interesante porque habla de cuidar, ¿no?, la Torá, de obedecerla, todo esto, pero dice que debemos destruir todo aquello a lo que se le rindió culto. Y ese es un problema que tenemos nosotros porque no lo vemos así en nuestra vida. El concepto de idolatría es tan básico, es tan simple, que la gente no conoce lo que es la Avodah Zará o el principio de la idolatría. Y cuando dice quiten, destruyen, derriben, demuelan todo aquello a lo que se le rindió culto, de igual manera debemos hacerlo nosotros en nuestra vida. Hay cosas que sin darnos cuenta le rendimos culto y no podemos obedecer la Torá ignorando todo esto. Podemos rendirle culto a nuestra familia, a nuestros hijos, al trabajo, a un auto, al dinero que tenemos, a la vivienda que tenemos. A eso podemos rendirle culto sin darnos cuenta, porque nos sentimos tan orgullosos de ellos, porque nos jactamos de ello, porque lo presentamos para que todo el mundo lo vea. Aquí está mi casa, miren mi casa, aquí está mi auto, miren el auto, fotos con el auto. Aquí está mi hijo, miren a mi hijo, este es mi hijo. Y sin darse cuenta le están rindiendo culto. O sea, tú no eres feliz y no vas a ser más padre por presentar a tu hijo públicamente. Tú eres padre y vas a disfrutar a tu hijo por aquello que Hashem te entregó y lo guardas. El gran problema es que las redes sociales nos están vendiendo la idea de que nuestra vida debe ser pública. Y allí es cuando empezamos a presentar cosas que no debemos. Y presentar evidentemente la mejor cara, no la peor cara. Una cosa es lo que muestras y otra cosa es la verdad oculta. Y en este sistema donde las redes sociales han hecho que la gente abra las puertas de su vida, lamentablemente muchos que dicen estudiar la Torá incurren en este error. Incurren en el error sin darse cuenta del peligro que eso conlleva. Cuando tú presentas públicamente algo es porque de alguna manera hay orgullo. Te sientes orgulloso de aquello que tú tienes y quieres compartirlo. Para que lo vean, para que te feliciten, para que te aplaudan, para que te digan algo y te sientas mejor contigo mismo.
entonces no has entendido la Torá, lamentablemente. Mientras más nosotros nos anulamos, mientras el bitul aní en nuestra vida se dé con mayor fuerza, podremos ser ese Selen Elohim, esa imagen de Elohim a través de nuestra vida, a través de nuestras acciones. Porque lamentablemente no estamos viendo, miramos, pero no vemos. Y esta parashá nos está invitando es a que no simplemente usemos nuestra vista, sino que podamos ver más allá de las limitaciones de nuestros sentidos y de nuestra mente finita, que podamos ver más allá de lo que regularmente el mundo ve y no caer en lo mismo que cae el mundo. Por eso Hashem a través del profeta Jeremías dice que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. ¿Cuál es la diferencia entre aquel que en Facebook o en Instagram o en Twitter o en cualquiera de estas redes sociales muestra un yate, muestra un auto, aquel que se muestra haciendo algo que no debería? Son las cosas que no entendemos. Y por eso la Torá se refiere a la destrucción de todo aquello a la cual se le rinde culto. Y de esa misma forma dice que hay que destruir aquello que se le rinde culto junto con la búsqueda del lugar donde Hashem pondrá su nombre. O sea, esto significa abandonar toda idolatría y que sirvamos a Hashem y que allí pueda morar la presencia de Hashem. ¿Cómo puede morar la presencia de Hashem en nuestra vida cuando mi familia lo cubre todo, lo llena todo? Cuando mis hijos lo llenan todo. Cuando mis bienes lo llenan todo. Cuando mi auto, el dinero, los viajes lo llenan todo. Y lo publico, lo exhibo para que lo vean. Como si eso me fuera a hacer más feliz. El gran problema es que no estamos viendo del agua adentro qué es lo que nos está motivando a ello. Y queremos justificarlo en medio del desconocimiento, inclusive a veces hasta con cierta ingenuidad, cierta inocencia. Es sabido que la idolatría no es solo servir a ídolos, sino también todo aquello que la persona ama y a lo cual está unida fuera de Hashem, porque en lugar de amar a Hashem desvía su corazón hacia otros asuntos. Shulchan Aruch, Orach Haim 307, 17. Entonces la idolatría no es solo servir a ídolos. Hay gente que es idólatra y no lo sabe porque no tiene conceptos bien definidos conforme a la Torá. Y es allí el gran problema. Cuando nosotros no tenemos conceptos claros, basados en la verdad, fundamentos y principios de la Torá, entonces hacemos como Adán en Edén cuando se abrieron sus ojos. Ellos empezaron a decidir desde sus limitaciones, desde su alma, qué definir como bueno o como malo. ¿Cómo definir lo bueno o lo malo bajo un criterio que está totalmente oscuro, que está fuera de la Torá? Por eso vemos que dice: mira, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Devarim 11:26. Nosotros leemos tan rápido que a veces no vemos los detalles. Porque Devarim 11:26 dice mira y luego dice ustedes. O sea, la manera en que está formulado este verso no puede dejar de sorprendernos cuando prestamos atención a todos estos detalles. Cuando prestamos atención a todos estos detalles. La manera en que está formulado este verso, porque es más que claro que Moshe comenzó dirigiéndose al pueblo en singular. Dice mira. Y después continuó hablando en plural, delante de ustedes. Entonces,
¿por qué comienza diciendo mira en singular y luego delante de ustedes? Si Moshe hubiera querido hablarles en singular, hubiera dicho, mira, yo pongo delante de ti. Y dice, mira, delante de ustedes. Si hubiera querido hablarles en plural, hubiera dicho, mira, yo pongo delante de ustedes. Pero la manera en que está establecido el verso nos indica que aquí se oculta algo que es profundo, que va más allá de lo que podemos ver cuando leemos de forma rápida. Y allí está el problema. Una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Podemos decir que efectivamente Moshe habló ante todo el pueblo de Israel, pero su intención fue que sus palabras fueran aceptadas por el corazón de cada una de las personas. O sea, él le habló a cada uno como si todos ellos fueran una sola persona, pero queriendo implantar la verdad de manera individual. Y esto se debe a su enorme amor y entrega hacia el pueblo. Por eso Moshe comenzó hablando en singular, para despertar la atención de cada uno de los miembros de Israel. Y después continuó hablando en plural, porque en ese importante momento, en ese momento tan valioso, todo el pueblo estaba reunido para oír la palabra de Hashem. La luz de la Torá que se estaba revelando, y por eso dice, mira, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si oyen, Shema, obedecer, los mandamientos de Hashem su Elohim, que yo les ordeno hoy. Devarim 11, 26 y 27. Explica el Baal Haturim que las últimas letras de la palabra Aberajá Asher Tishmeru, la bendición si oyen, forman la palabra Torah, lo cual nos enseña que la Torah es la verdadera bendición y la más grande que pueda haber, como aparece en Devarim 11. ¿Cuándo la Torah es una bendición? Cuando la persona cumple con lo que está escrito, si oyen, si obedecen. Es decir, cuando tú te preparas y te dispones a captar algo que para ti se está transformando en una luz para tu vida, en una guía. Es como darte una señal, una dirección hacia dónde debes ir. Y como es tan importante, tú prestas atención. El gran problema es que no prestamos atención, al menos que algo signifique mucho para nosotros. Porque la gente no vive la Torá. Porque no están prestando atención a lo que ella representa, a lo que ella significa. También podemos explicar que la palabra re, o mira, o ve, con el kolel tiene el mismo valor numérico de la palabra or, que traduce como luz. Es decir, la luz de la Torá. Esto nos enseña que la persona que oye la voz de la Torá y actúa de acuerdo con ella, finalmente reconoce y verá la luz de la Torá que llena su corazón para guiar sus pasos a través de la misma. Y qué hermoso cuando a ti te dan una guía, algo certero, y tú vas con esa confianza de que vas a llegar a aquello que te están diciendo. Moshe dijo, mira, yo pongo delante de ustedes. ¿Por qué Moshe recalcó la palabra hoy? Porque dice, yo pongo hoy. Él hubiera dicho, yo coloco delante de ustedes y listo. Pero él recalca hoy. Porque el día y el hoy es lo que debemos mantener nosotros como una constante. O sea, para nuestra vida, todos los días es el hoy que recibimos la Torá. O sea, cada día que nos levantamos es nuestro hoy. O sea, hoy nos va a dar Hashem también la Torá para caminar. Mañana también será nuestro hoy. O sea, es un presente continuo. Constantemente nos levantamos atentos, vigilantes, porque
hoy tenemos delante de nosotros la Torá para guiar nuestros pasos. Y esto alude a que la persona que ve y reconoce las palabras de la Torá y oye la palabra de Elohim, finalmente verá que su corazón se ilumina por una gran luz, tal como la luz del día, lo cual le traerá una inmensa alegría. La persona que se apega al camino de la Torá y los mandamientos finalmente podrá reconocer la bondad divina, tal como está escrito en Teilín o en los Salmos 34:9. Salmo 34:9. Prueben y vean que Hashem es bueno. Prueben y vean que Hashem es bueno. Es decir, que al sentir, al degustar el sabor de la Torá, llegamos a reconocer claramente tal cual como la luz del día, su dulzura y su valor, lo cual inunda todo de una enorme luz. Y es lo hermoso del amanecer. De esta manera podemos explicar la relación que existe en las parashot que están yuxtapuestas. La parashá pasada, que es Ekev, la parashá de esta semana, que es Re, y la parashá Shoftim. Cuando la persona se anula a sí mismo, cuando tú experimentas ese bitul ani, la anulación del yo, ante la Torá, al sentirte como ese talón, como el miembro más bajo de tu cuerpo, y de allí la parashá Ekev, finalmente tú puedes ver, tú puedes contemplar la majestuosidad de la Torá y su luz, y allí la parashá Re, para que la persona no pierda su emoción con respecto a la Torá y todo el tiempo siga sintiéndose pequeña ante sí y la pueda ver y contemplar siempre. Debe establecerse en su vida como un juez cuya tarea es cuidarse a sí mismo para que no llegue a pecar. Hasbe Shalom. Entonces, tú solamente podrás disfrutar, podrás contemplar la maravilla de la Torá en tu vida cuando tú te anulas y te haces como esa pequeña parte que es el talón, y de esa manera tú puedes ver la Torá y te transformas en un juez para tu vida para cuidarte. Y de allí la conexión entre la parashá Ekev, Re y Shoftim, por todo lo que implica esto. Podemos preguntarnos, ¿por qué Moshe eligió decirle al pueblo: mira, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición? ¿Por qué Moshe lo hizo de esa manera? Una expresión que puede resultar difícil de entender, porque la bendición y la maldición no son cosas que podamos ver de manera material, tangible, a través de la vista. Miren cómo dice: yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Mira, yo coloco la bendición y la maldición. ¿Cómo tú puedes ver la bendición y la maldición? Eso no se ve. ¿Y por qué Moshe dijo de esa forma? ¿Por qué cuando Hashem le revela esto a Moshe, lo dice de esta manera? Y es como decíamos anteriormente, ¿por qué recalca el hoy? ¿Por qué dice primero en singular y luego en plural? O sea, es un verso que encierra tantas cosas importantes y de gran profundidad, porque trascienden en nuestra vida cuando lo captamos de forma correcta. Y por eso nos preguntamos, ¿cómo podemos ver la bendición y la maldición si no es tangible? ¿Cómo puedo utilizar este tipo de expresión con cosas que no se ven, que no son material? O sea, tuvo que haber dicho: sepan que yo coloco delante de ustedes la maldición o la maldición. Bueno, oigan, presten atención, que estoy colocando delante de ustedes la bendición y la maldición. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos entender a profundidad la cultura hebrea y las expresiones dentro de la Torá para poder captar el mensaje de aquello que significa la palabra Re, que es como se llama la parashá de esta semana. Ese es el título de la parashá: Re, mira.
Algo similar a esto que acabamos de mencionar ocurre con lo que está escrito en el momento de la entrega de la Torá, respecto a que los hijos de Israel vieron las voces. En Shemot o Éxodo 20:16 dice que oyeron las voces, que vieron las voces. O sea, ¿cómo puede decir la Torá que vieron, que es con la vista, las voces que se capta con nuestros oídos? Lo normal es escuchar las voces, no ver las voces. Y allá dice, vean la bendición y la maldición, que no se ve. Vean la bendición y la maldición que no se ve. Aquí dice, y vieron las voces. Y pareciera absurdo, pero resulta que no es así. Todo lo que está en la Torá tiene un porqué, tiene un para qué, tiene un sentido. El problema es que no profundizamos porque no estamos buscando la verdad. Cuando yo busco la verdad, basado en la necesidad que tengo de cambio, de acercarme a Hashem, de ser uno con Hashem, entonces yo voy a empezar a anularme para que Él pueda llenarme de ella. Por eso necesitamos entender por qué la Torá eligió esta palabra re para referirse a algo que no corresponde en ese sentido. O sea, cuando vamos a las reglas gramaticales y todo esto, eso no corresponde, no es viable. Pero es que Hashem quiso enseñarle al pueblo de Israel que debían ver, o sea, ver más allá, que no se dejen arrastrar por las reacciones, por los deseos del alma, que tengan mucho cuidado, que sean vigilantes, que estén conscientes. Y por eso les dice, vean la bendición y la maldición, o sea, vean las consecuencias de los actos que llevan adelante al seguir por el buen camino o darle la espalda al buen camino. O sea, dependiendo de lo que ustedes hagan, sea el buen camino o el mal camino, ustedes van a tener consecuencias. Pero antes de tomar una decisión, antes de actuar, vean, mediten. Y eso es importante porque es parte de la prevención. Nosotros tenemos la costumbre, producto de nuestra cultura, de que vamos al médico por los dolores, por todo aquello que nos afecta. Si tuviéramos una cultura preventiva, si tuviéramos una cultura totalmente diferente, pro salud, de cuidarnos para evitar todo esto, seríamos personas saludables. Pero siempre debemos estar con medicamentos porque no vemos más allá, porque no vemos las consecuencias. Todo lo que comemos, todo lo que tomamos, sin evaluar el daño que nos hace y cómo se vende y cómo la gente tiene tanta dependencia a ello. Así que cuando Hashem dice, hoy coloco delante de ustedes para que vean la bendición y la maldición, es decir, nos está diciendo, vean los frutos de la bendición y la maldición. Vean lo que trae esto. Mira más allá. O sea, Moshe quiso enseñar y acostumbrar al pueblo de Israel a pensar un paso adelante, ser preventivos, en el sentido de que el fin es el acto y el comienzo es el pensamiento. El inicio de todo nace en tus pensamientos y el fin de ello es a través de tus acciones. Si nosotros aprendemos a controlar nuestros pensamientos, vamos a mejorar nuestras acciones. El problema es que no trabajamos en ello. Al pensar e imaginar cuáles serán las consecuencias de sus actos, podemos llegar a elegir ser personas que actúen conforme a la Torá y seguir el buen camino para tener el mérito de ver las bendiciones. Hashem nos ha dotado de algo que se llama dimión. El dimión es la capacidad que tenemos nosotros de poder imaginar. Y si nosotros podemos usar el dimión para bien, veremos mucha bendición en nuestra vida. Cuando Hashem le dijo a Abraham, mira, y le mostró la tierra, todo lo que ves será tuyo.
es más que evidente que su vista, sus ojos, no iban a poder ver más allá de kilómetros. Pero si él utiliza el dimión y él puede superar la barrera de la vista y ver más allá y contemplar, entonces grande es la herencia de Abraham y de Israel. Muchas veces en nuestra vida se nos insta a usar el dimión para poder romper con una barrera, con romper una limitación y de esta manera ver más allá y conectarnos con aquello que Hashem nos está mostrando o nos quiere dar. Pero nuestros sentidos, nuestra lógica, el razonamiento nos limita mucho. Empezamos a cuestionar y cuando una mente cuestiona, desconfía de Hashem. Cuando una mente saca mucha cuenta y empieza a evaluar y meditar mucho, es porque no tiene bitajón Hashem. Y Hashem quiere, y lo decíamos en una parashá previa, que podamos ver más allá de las limitantes de la mente, más allá de esa visión en túnel, encajonada. Y para ello, el dimión que nos ayuda a nosotros a superar esas barreras. Entonces empezaremos a ver más allá y viendo más allá, podremos alcanzar lo que Hashem nos está mostrando que nuestra mente no nos permite por su condición natural. Y es lo importante de todo esto. Como dice el Pirkei Avot en el capítulo 3.1, contempla estas tres cosas y no pecarás. Contempla estas tres cosas y no pecarás. Qué importante todo esto que Hashem nos revela, que Hashem nos muestra en la Torá para bien. Por ende, vemos nosotros cuántas cosas nos enseña, cuántas cosas nos transmite Hashem a través de la Torá. Es decir, cuando nosotros pensamos de dónde venimos y a dónde vamos y ante quién vamos a rendir cuenta, uno logra cuidarse para no pecar. Por eso contempla estas tres cosas y no pecarás. O sea, de dónde vienes y hacia dónde vas. Uno tiene que evaluar en la vida para poder valorar las cosas que tiene. Cuando uno entiende su pasado, cuando uno se ve en ese pasado y lo rechaza por completo y dice que no está de acuerdo, que quiere pararse frente al espejo y sentirse bien, sentirse mejor, sin culpa, sin nada que lo afecte. Pero para poder lograrlo, tú necesitas empezar a construir un mejor presente con objetivos que vayan ligados a tu propósito en el futuro. O sea, tu futuro es lo que tú quieres ver y que se transforme en tu presente. Si tú en verdad no te sientes bien con tu pasado, por los errores que cometiste, la falla, todo aquello que hiciste, lamentablemente todos cometemos errores, es parte de nuestras limitaciones, es parte de nuestro ser, como dice el Hasonish. Sin la Torá nosotros somos más propensos a fallar que a hacer cosas correctas. Entonces, ¿cómo culpar a alguien por todo aquello que hizo sin la Torá? Pero ahora, ¿cómo justifica tus acciones cuando ya tú tienes la Torá? Ahora tú tienes la Torá y deberías ser alguien más precavido, deberías ser alguien que evalúe muy bien, como dice ahí, mira delante de ti la bendición y la maldición. O sea, si tú ves más allá de las limitaciones, tú podrás ver las consecuencias de tus actos. Pero también podrás ver las bendiciones como resultado de la obediencia. O sea, ¿qué quieres ver en tu vida? ¿Qué quieres disfrutar mañana en tu vida? Será el trabajo y el esfuerzo de hoy. Todo el esfuerzo que hagas hoy, todo lo que luches hoy, cada batalla de hoy, se va a transformar en una herramienta para construir en el futuro y que ese futuro se transforme en tu mejor presente. Pero nadie va a luchar por ti, debes luchar tú. Y eso es algo sumamente importante y que debemos tomar en consideración. Entonces, cuando yo estoy consciente de ello,
Entonces, como dice la Torá, yo puedo ver la bendición, la maldición. Yo puedo ver más allá. Yo puedo estar conectado con ello. Y sobre todo, lo que dice la Torá, hoy pongo delante de ustedes que todos los días sea nuestro hoy con la Torá. Que todos los días podamos levantarnos y decir, hoy Hashem coloca la Torá delante de mí. Y esto es lo que Hashem les pidió a sus hijos. Ver a lo lejos, ver más allá. Usar el dimión para bien, para bendición. Para que pudieran comprender la enorme bendición que les espera si seguían el camino correcto. Y de esta manera los frutos de la bendición. Por eso, Vaikra o Levíticos 25:21 dice claramente, yo mandaré mi bendición. Para culminar con la parashá, Moshe Rabenu le dijo al pueblo de Israel que debían ver, ustedes deben ver cómo Hashem coloca ante ustedes la bendición y la maldición. ¿Cómo es posible ver con los ojos la bendición o la maldición, como ya hemos dicho? Y por eso digo que la Torá es tan profunda que uno lee un verso y cada cosa que te va revelando de ella son como las capas, los niveles de la Torá. Aquello que tú vas viendo y vas descubriendo en la Torá. Qué bendición poder tener todo esto. ¿Cómo es posible ver cuando estás todavía, cuando no te has ubicado en dónde estás parado y hacia dónde quieres ir? Lamentablemente no puedes ver. ¿Por qué Hashem le dijo a Moshe que le dijera esto al pueblo? Mira, yo pongo hoy delante de ustedes. ¿Acaso Moshe le mostró la esencia de la bendición y de la maldición? Por su misma esencia, la visión y el resto de los sentidos son limitados. Pero en cambio, los sentidos espirituales son ilimitados. Y por eso los sadiquín, los justos, pueden ver mucho más allá que los demás. E incluso saben cosas que no les dijeron directamente, porque pueden captarla, pueden oír a través de lo profundo de su neshama. Esto nos enseña que los sadiquín, gracias a la Torá, que ellos poseen y que viven conforme a ella, se elevan por encima de los sentidos físicos que limitan al ser humano. Y pueden percibir el mundo con sentidos espirituales que no tienen límite ni medida. Por eso el reto de Hashem siempre en función del pueblo, siempre en función de aquellos a quienes llamaba para una tarea, es que pudieran ver más allá. Cuando tú ves más allá, tú tienes la capacidad de dar lo mejor para poder alcanzarlo. Es como el hombre que conoce a una persona que Hashem ha colocado en su vida y más allá de lo que traiga como parte de lo que vivió, de lo que experimentó, Hashem coloca la vida de esta persona en sus manos para que revele su propósito y le dé sentido a la vida a través de la guía, a través de la Torá que le transmite. Y esta persona puede ver en esta otra, más allá de las limitaciones, más allá del pasado, más allá de los errores, de la falla, porque está viendo a la persona en el futuro. Está viendo a la persona con la Torá, está viendo a la persona en quién se puede convertir, en quién puede construirse, lo que puede lograr teniendo a la Torá como guía. Y cuando nosotros nos abrazamos a esta idea, cuando nosotros nos abrazamos
a esto tan maravilloso, podemos tener esa comprensión, esa empatía, esa paciencia para ir tallando como a un diamante a esta persona hasta lograr la mayor pureza y el mayor brillo que le va a dar el mayor valor. El diamante más valioso es el diamante más procesado. La piedra más valiosa, el diamante que tiene más valor, es el que tiene más cortes. Y Hashem quiere cortar en nosotros muchas cosas que son un impedimento para que Él pueda actuar en nuestra vida. Porque tú eres un diamante que necesita ser procesado. Y por eso Hashem te coloca en las manos de aquel que sabe cómo procesar, de aquel que te guía, de aquel que te orienta, que te lleva por el camino de la Torá. Por eso es que el Pirkei Avot nos dice de forma muy clara: hazte de un maestro y apártate de la duda. Debes tener un maestro, no dos, no tres, no cuatro, uno. Uno que te guíe, que te instruya, que forje el carácter, que te ayude a construirte, que te ayude a procesar. Que pueda conocerte y ver en ti inclusive cosas que tú no ves actualmente. Porque cuando alguien camina conforme a la Torá, cuando alguien alcanza un nivel espiritual más elevado, puede ver por encima de lo que tú ves. De allí que la palabra re, como se titula esta parashá, mira, viene de la palabra orá, que traduce como luz. Y no hay luz fuera de la Torá. Megilá 16b. Esto nos enseña que aquel que se llena de la luz de la Torá merece y recibirá una visión ilimitada por encima de la visión física que lo limita, que lo coarta. Además, cuando la persona ilumina sus ojos con la luz de la Torá, tiene el mérito de ver abundantes bendiciones y éxitos que alcanzan a sus hijos. Qué maravilloso cuando podemos hacer algo que se transforme en una morashá, en una herencia espiritual para nuestros hijos. Que todo aquello que estamos adquiriendo en este presente para un mejor futuro se va a transformar en el material de construcción de mi hijo, de mi hija, para que sea un hombre de bien, para que sea una mujer virtuosa. Por lo tanto, el hecho de poder ver más allá tiene lugar a través del estudio de la Torá cuando la ponemos en práctica. Porque al ir practicando la Torá vamos derribando barreras y obstáculos que están allí presentes. Cuando pedimos nosotros que la luz del rostro de Hashem resplandezca sobre nosotros, es porque queremos caminar en su verdad. Es porque queremos ser impactados con aquello que Hashem ha establecido. Es porque queremos vivir conforme a lo que Hashem ha puesto como guía, como derrotero para nuestra vida. Y qué maravilloso que podemos estar en este mundo teniendo guía. Y eso es sumamente importante. Sumamente importante. Que podamos tener todos estos recursos. Que podamos tener todas estas herramientas. Porque son las que nos van a ayudar a acercarnos a Hashem y ser uno con Hashem. El Ramjal dice que hay dos clases de ciego. El ciego que realmente está limitado en su visión física y que a pesar de toda su buena voluntad nunca podrá ver. Y el ciego que de manera natural, queriendo o pudiendo ver, pero elige cerrar sus ojos ante el entendimiento y negándose a reconocer la luz de la verdad. Mesilá Yesharim. Dos tipos de ciego. Aquel que no tiene vista, que no tiene la capacidad de utilizar este sentido a pesar de toda su buena voluntad, pero jamás podrá ver.
y aquel que pudiendo ver elige cerrar los ojos para vivir su autoengaño. Y eso lo que vemos regularmente. Personas que la Torá los desafía a grandes cambios, a hacer lo correcto, a ver más allá, a trascender en su vida, y lamentablemente prefieren taparse los ojos porque el reto o el desafío amerita pagar un precio muy alto. Y cuando tú ves que el precio es muy alto es porque tú no le das valor a tu vida. Cuando tú entiendes el valor de tu vida, el precio nunca será nada en comparación con lo que la vida representa para ti. Cuando tú te amas a ti mismo, cuando tú te valoras, tú vas a hacer todo aquello que te ayude a que eso se pueda mantener y tú puedas ver días de bendición en tu vida. Y por eso vas a valorar todo lo que Hashem coloca en tus manos. Por eso Hashem le dice al pueblo de Israel, mira. O sea, abran sus ojos, vean el camino verdadero para que puedan tener el mérito de recibir el bien y la bendición. Hashem no desea que la maldición se convierta en la porción, en la herencia de ellos. Que Hashem no lo permita. Hasbe Shalom. Si la persona cierra sus ojos negándose a reconocer la verdad, está abriendo un camino de maldición en su vida. Cuando una persona se cierra a la verdad, simplemente está eligiendo el mal sin darse cuenta. El valor numérico de la palabra re con el kolel es igual al valor de la palabra ras, que traduce como secreto, y que la palabra ser traduce como corona y la palabra zar traduce como extraño. La explicación es que cuando la persona se esfuerza en la Torá, tiene el mérito de descubrir sus secretos y se le colocará como una corona, como está escrito. Este es mi Elohim y lo ensalzaré. Shemot 16:2 o Éxodo 16:2. Y todo esto hasta el punto en el cual la inclinación al mal se vuelve algo controlable, algo que empieza a minimizarse y ya no puede arrastrarte o llevarte por el camino equivocado. Así que cuando nosotros tenemos la capacidad de ver, se nos va a revelar el secreto ras y vamos a ser coronados, y de allí la palabra ser, y de esta manera ver más allá, aún aquello que es zar, que es extraño. Que Hashem nos permita poder ver más allá, que Hashem nos permita poder caminar conforme a su Torá y hacer los cambios pertinentes, mejorar cada día y hacer todo aquello que nos permita alcanzar el propósito, valorando lo que nos da como oportunidad. Que cada día se transforme para nosotros en ese hoy que Hashem nos da y que coloca la Torá delante de nosotros. Hoy yo coloco delante de ti. Ahora te toca a ti ver qué vas a hacer con aquello que Hashem ha colocado. Nos vemos en la próxima oportunidad. Leitraot.